Déjenla ir, no pagaremos la cirugía, dijo mi padre al médico mientras yo yacía en coma. Firmó la orden de no reanimar por dinero. Al despertar, no dije nada, hice algo. Mucho peor, que lo dejó en bancarrota en 24 horas. Mi nombre es Celeste Walker. Tengo 29 años. Soy enfermera titulada. Déjenla ir. No pagaremos la cirugía, le dijo mi padre al médico mientras yo yacía en coma, con tubos en la garganta y el corazón apenas latiendo. Lo dijo como quien cancela una suscripción. Sin dudar, sin voz temblorosa. Firmó la orden de no reanimación a las 11:18 de un martes por la noche. No porque los médicos le dijeran que no había salvación, sino porque el departamento de facturación le dio la cifra. Eso fue todo lo que se necesitó, un número. Y cuando desperté 3 semanas después, magullada, rota, apenas capaz de levantar la cabeza, descubrí que el DNR no era ni siquiera lo peor que había hecho mientras yo estaba inconsciente. Lo que hice en las siguientes 24 horas no solo cambió mi vida, sino que colapsó la suya. Y él nunca lo vio venir porque olvidó una cosa sobre mí. Nací con un agujero en el corazón, un defecto del septo ventricular. Así lo llamó el cardiólogo. Tenía 4 años cuando me abrieron el pecho. La cirugía duró 11 horas. La factura tardó 20 años en ser olvidada por mis padres. O mejor dicho, tardó 20 años en olvidarla a mi madre. Mi padre nunca lo hizo. ¿Sabes cuánto le costaste a esta familia, Celeste? Fue la primera vez que lo dijo, cuando yo tenía 8 años. Había pedido zapatillas nuevas. Las mías tenían una grieta en la suela y mis calcetines se mojaban cada vez que llovía. Estaba sentado a la mesa de la cocina con una pila de facturas médicas. No levantó la vista. $214,000. Eso es lo que costaste. No conseguí las zapatillas. Cuando cumplí 12 años, dejé de pedir nada. A los 15, cuidaba niños en 3 casas de nuestro vecindario para pagar mis propios útiles escolares. A los 18, firmé mi primer préstamo estudiantil sola, mientras mi hermana mayor, Brianne, empacaba para la universidad estatal que mis padres financiaban por completo. Nadie lo cuestionó. Brianne tuvo un coche a los 16. Yo iba en autobús. A Brianne le pagaron la matrícula. A mí, un plan de pago. A Brianne le daban cenas de cumpleaños en restaurantes. A mí, pastel de caja y una tarjeta firmada solo por mi madre. Y yo acepté todo eso. Esa es la parte más difícil de explicar. No estaba enfadada. Creía sinceramente que se lo merecían. Mi padre lo había repetido tantas veces, le costaste todo a esta familia, que la deuda se sentía tan real como la cicatriz en mi pecho. La llevaba conmigo como llevaba mi placa de enfermera, cada día sin pensar. La única persona que nunca mencionó esa deuda fue mi abuela, Eleanor. Eleanor Price vivía sola en una pequeña casa de ladrillos en Elm Street en Norristown, Pensilvania. 2 dormitorios, un baño, un columpio en el porche que crujía con el viento. Había vivido allí 41 años, había criado a mi madre allí, había enterrado a mi abuelo desde allí, y había mantenido el jardín vivo durante cada invierno desde entonces. Empecé a visitarla todos los sábados cuando cumplí 23, recién graduada de enfermería, ahogada en deudas estudiantiles. Conducía 40 minutos de ida y vuelta, le llevaba comestibles, le tomaba la presión arterial, me sentaba en ese columpio del porche y escuchaba cómo hablaba de nada y de todo. Ella nunca dijo, me lo debes. Decía cosas como, cuéntame de tu semana, querida, ¿y has comido hoy? Y una vez, cerca del final, con las manos temblorosas, su voz apenas un susurro, dijo algo que no entendí. He arreglado cosas para ti, Celeste. Cuando llegue el momento, un hombre llamado Kessler te encontrará. Sonreí y le apreté la mano. Pensé que estaba confundida. A veces se ponía así, o eso creía yo. Tenía 84 años. Asumí que eran los medicamentos. Mi padre odiaba que la visitara. Estás desperdiciando gasolina, decía. Ni siquiera recuerda tu nombre. Era una mentira. Eleanor fue aguda hasta su último aliento. Recordaba todo,
incluidas las cosas que mi padre desearía que ella olvidara. Murió un jueves de marzo. Tranquilamente en su sueño, en esa casa de ladrillos en Elm Street. Mi padre organizó el funeral, pequeño y rápido. No me dejó leer un elogio. Sé breve, dijo en la puerta de la funeraria. No hagamos un espectáculo. Me quedé en la última fila y me despedí en silencio. Eleanor había dicho que Kessler me encontraría. No sabía quién era Kessler. Aún no. Se necesitaría un coma, una orden de muerte firmada y 4 días en una cama de hospital antes de que ese nombre significara algo. 3 meses después del funeral de Eleanor, conducía a casa después de un turno nocturno de 12 horas en el hospital. Eran las 4:17 de la mañana. Ruta 202, lluvia ligera. Recuerdo el reloj del salpicadero porque estaba calculando cuántas horas de sueño podía tener antes de mi próximo turno. 6, si me saltaba el desayuno. 5, si me duchaba. Nunca volví a hacer ese cálculo. La camioneta se saltó el semáforo en rojo a 50 millas por hora. Golpeó el lado del conductor de mi coche con tanta fuerza que el chasis se dobló hacia adentro como papel. No recuerdo el sonido. No recuerdo el cristal. Me dijeron que estuve consciente durante unos 90 segundos después del impacto, tiempo suficiente para que el paramédico oyera mi nombre, y luego nada. Hinchazón cerebral traumática, 4 costillas rotas, hemorragia interna. El equipo de urgencias del St. Catharines, mi propio hospital, el lugar donde fichaba 5 días a la semana, me abrió en menos de 1 hora. Pero la hemorragia no paraba. Necesitaban una segunda cirugía, un especialista, más tiempo en la UCI, y alguien tenía que autorizarlo. No tenía marido, ni hijos. El contacto de emergencia en mi expediente hospitalario era el mismo nombre que había estado allí desde que cumplí 18 porque mi padre había insistido en ello. Gerald Thomas, pariente más cercano. Lo llamaron a las 10:30 de esa noche. Llegó a las 10:47. Sé la hora exacta porque la recepción la registró. No fue a mi habitación primero. No le preguntó a la enfermera cómo estaba. No preguntó si tenía dolor o si estaba asustada o si me había despertado alguna vez. Caminó directamente al departamento de facturación e hizo una pregunta. ¿Cuánto va a costar esto? Aprendí lo que sucedió después de una mujer llamada Patricia Walsh. Todos en St. Catharines la llamaban Pat. Era nuestra jefa de enfermeras, 28 años en el pabellón, una voz como grava y una memoria que no perdía nada. Pat estaba en el puesto de enfermería cuando mi padre salió de facturación y encontró al doctor Richard Rale, el cirujano a cargo de mi caso. Escuchó cada palabra. La segunda cirugía, dijo mi padre, ¿cuál es la estimación? El doctor Rale le dio la cifra. Entre 180 y 240, dependiendo de las complicaciones. El seguro cubriría parte, pero habría un gasto significativo de bolsillo, especialmente porque mi padre era codeudor de algunas de mis viejas cuentas médicas. Había insistido en eso cuando cumplí 18. Pensé que era amabilidad. Era una correa. Mi padre no parpadeó. Ella no tiene un poder de representación sanitaria, dijo. Soy su padre. Soy quien toma las decisiones aquí. El doctor Ale asintió con cautela. Ese es el protocolo cuando no hay un poder de representación registrado. Pasos siguientes. Y entonces mi padre lo dijo, déjenla ir. No pagaremos la cirugía. Pat me contó después que el doctor Ale no respondió inmediatamente. Miró a mi padre durante mucho tiempo. Mi padre no apartó la mirada. Ella ha sido una carga financiera toda su vida, dijo mi padre. No la reanimen. Firmó el formulario de NR. Su mano estaba firme, sin dudar. Dejó el bolígrafo, preguntó si había algo más que tuviera que firmar y caminó hacia el ascensor. No visitó mi habitación. No miró a través del cristal. No dijo adiós. Pat se quedó detrás del mostrador de enfermería, agarrando el borde con ambas manos. Me dijo que sus nudillos estaban blancos. Me dijo que quería gritar. No gritó. Hizo algo mejor. Se sentó y abrió mi expediente de empleado.
Cada enfermera en St. Catharines rellena un paquete de emergencia durante la incorporación. Información de contacto, seguro, alergias y una designación de poder de representación sanitaria. La mayoría de la gente se salta esa última sección. Yo, número 3 años antes de esa noche, había cedido mi poder de representación sanitaria a Deborah Owens. Deborah era mi mejor amiga de la escuela de enfermería. Vivía a 45 minutos de distancia en Cherry Hill, Nueva Jersey. Estaba claramente listada en mi expediente de empleado. Nombre, número de teléfono, relación. Pat lo encontró en menos de 2 minutos. Llamó a Deborah a las 11:14 de la noche. Deborah contestó al segundo tono. Pat le contó lo sucedido, el accidente, el coma, la cirugía que necesitaba autorización y un padre que acababa de firmar una orden para dejar morir a su hija. Deborah no hizo preguntas. Dijo, me voy ahora. Condujo 90 minutos bajo la lluvia. Entró en St. Catharines a las 12:51 de la noche con su licencia de conducir, una copia del formulario de poder que guardaba en su archivador y manos que aún temblaban. Revocó el DNR. Autorizó la cirugía. El doctor Ale se preparó en menos de una hora. Mi padre ya estaba en casa entonces, durmiendo. No tenía idea de que el DNR había sido anulado. Hasta donde él sabía, las máquinas se detendrían y el hospital le llamaría por la mañana con la noticia. Pat no lo llamó. Tampoco Deborah. Tampoco nadie. En cambio, Pat hizo una cosa más antes de que terminara su turno. Abrió un informe interno de incidente, del tipo que se archiva cuando un miembro del personal es testigo de una preocupación sobre el protocolo. Documentó cada palabra que mi padre había dicho, las marcas de tiempo, la firma del DNR y el hecho de que había afirmado falsamente que yo no tenía poder de representación sanitaria. Lo archivó, cerró su computadora y se sentó en la sala de descanso sola durante 20 minutos. Gerald Thomas se fue a casa esa noche creyendo que su hija estaría muerta por la mañana. Durmió profundamente y al día siguiente cometió su segundo error. El que le costaría todo lo que poseía. Mi padre se despertó a la mañana siguiente esperando una llamada del hospital. Una hora de fallecimiento, tal vez un formulario que firmar. Ya había ensayado lo que les diría a la gente. Puedo imaginarlo. El temblor en su voz, la mano sobre su corazón. La perdimos. Las heridas eran simplemente demasiado graves. Pero la llamada no llegó. No porque alguien le dijera que estaba viva. Simplemente no llegó. Y en lugar de llamar al hospital él mismo, en lugar de conducir hasta allí y comprobar cómo estaba su hija menor, Gerald Thomas pasó esa mañana del miércoles haciendo algo completamente diferente. Fue a robar mi casa. Esto es lo que yo no sabía en ese momento. Lo que no sabría hasta semanas después. Mi abuela, Eleanor, ya había transferido la casa de Norristown a mi nombre antes de morir. La escritura fue manejada a través de su abogado personal. Estaba limpia, legal, registrada en el condado, y mi padre no tenía idea de que existía. Lo que sí sabía era que Eleanor se había ido. La casa estaba vacía, y alguien iba a reclamarla, así que se aseguró de que ese alguien fuera él. Tenía un documento de poder notarial. Mi firma estaba en él, excepto que yo nunca lo había firmado. Había trazado mi letra de viejos formularios de consentimiento médico, los que me había hecho firmar cuando apenas tenía 18 años y no sabía nada mejor. Llevó el POA falsificado a un notario que conocía, un hombre llamado Carl, que le debía un favor y no hizo preguntas. Carl lo selló. Gerald registró la transferencia de la escritura en la oficina del registrador del condado esa tarde. Para el jueves, la casa estaba a su nombre. Para el viernes, había entrado en un banco y había obtenido una hipoteca sobre ella. $280,000 en efectivo en mano en una semana. El dinero no fue para mis facturas médicas. No fue a una cuenta de ahorros. Fue para pagar deudas de juego. Deudas que nadie en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro vecindario sabía que existían. Él no sabía que la casa ya estaba a mi nombre. No sabía cómo había llegado allí. Y ciertamente no sabía nada del hombre al que mi abuela había llamado Kessler. Pero así son las firmas falsificadas.
Solo se sostienen mientras nadie mire de cerca. Y alguien estaba a punto de mirar muy, muy de cerca. Abrí los ojos un martes. 3 semanas después del accidente, la luz era blanco-azulada, del tipo que solo existe en los hospitales. Demasiado brillante, demasiado plano, sin calidez. Conocía esa luz. Había trabajado bajo ella durante 6 años, pero nunca había estado en este lado de ella antes. Mi garganta estaba áspera. El tubo de respiración había sido retirado, pero todavía podía sentir dónde había estado, como un moretón dentro de mi pecho. Mis costillas dolían al inhalar. Mi brazo izquierdo tenía una férula blanda. Todo era pesado. Incluso parpadear requería esfuerzo. La primera cara que vi fue la de Pat. No la de mi padre. No la de mi hermana. Pat. Estaba parada junto a la ventana con los brazos cruzados, observando mis monitores. Cuando vio que abría los ojos, no jadeó ni se apresuró. Acercó una silla a mi cama y se sentó. Me tomó la mano. Su agarre era firme y cálido. Estás a salvo, dijo. Necesito decirte algunas cosas. No ahora. Cuando estés lista. Intenté hablar. Mi voz salió entrecortada. Apenas un susurro. ¿Cuánto tiempo? 3 semanas. La cirugía salió bien. Vas a estar bien. Cerré los ojos de nuevo. No porque estuviera cansada, sino porque estaba tratando de recordar cómo había terminado aquí. El camión, la luz roja, el sonido de la puerta abriéndose. Mi padre entró a las 2:17 de esa tarde. Las enfermeras lo registraron. Lo sé porque lo comprobé más tarde. Se quedó en el umbral un momento. Observé su rostro con atención. Había algo allí, un parpadeo medio segundo antes de que su expresión se reorganizara en algo más suave, algo practicado. He leído 1000 caras en la UCI. El miedo a perder a alguien se ve diferente al miedo a ser descubierto. Corrió a mi lado. Agarró mi mano. Lágrimas corrían por sus mejillas. Oh, querida, estábamos tan asustados. Gracias a Dios. Gracias a Dios que estás bien. Lo miré, las lágrimas, el labio tembloroso. Hola, papá, dije. Brianne envió flores esa noche, un ramo genérico de una floristería en línea. Ella no vino. 2 días después, pude sentarme sola. Pat esperó hasta el cambio de turno de la tarde, cuando el pasillo estaba tranquilo y la puerta podía cerrarse sin que nadie preguntara por qué. Acercó la misma silla a mi cama. No se sentó de inmediato. Se quedó allí un momento, mirándome como si estuviera tratando de decidir por dónde empezar. Solo dilo, Pat. Se sentó. La noche de tu accidente, tu padre vino al hospital. Lo sé. Me dijo que estuvo aquí todos los días. No lo estaba. Vino una vez. Esa noche, habló con el doctor Ale. Preguntó por el coste de tu cirugía. No la interrumpí. Mantuve mi mano quieta sobre la manta. Le dijo al doctor Ale que no tenías poder de representación sanitaria. Dijo que él era el único que tomaba las decisiones y luego firmó una orden de no reanimación. La habitación estaba en silencio. El monitor pitaba. Conté 3 pitidos antes de hablar. ¿Firmó un DNR? Sí. ¿Sobre mí? Sí. ¿Qué dijo exactamente? Pat me miró fijamente. Déjenla ir. No pagaremos la cirugía. Ella ha sido una carga financiera toda su vida. Cerré los ojos, no porque me sorprendiera, sino porque finalmente tenía las palabras para algo que había sentido toda mi vida. La forma de una verdad que siempre había sabido, pero nunca había escuchado en voz alta. Era una partida, un coste, un número en una factura que nunca dejaba de crecer. Abrí los ojos. ¿Cómo estoy viva? Encontré tu poder de representación en tu expediente de empleado, Deborah Owens. La llamé. Condujo aquí en medio de la noche y autorizó la cirugía. ¿Está registrado lo que hizo?
Informe de incidente archivado y con marca de tiempo, sus palabras exactas. Miré al techo durante mucho tiempo. Luego miré a Pat. Tráeme mi teléfono. Metió la mano en el cajón de mi mesita de noche y me lo entregó. Lo encendí. 32 llamadas perdidas de mi padre. 11 de Brianne. Deslicé y las ignoré todas. Abrí mis contactos y encontré un nombre al que no había llamado en meses. Un nombre que mi abuela me había dado. KESLR. El teléfono sonó 2 veces. Esta es la oficina de Donald Kessler. La voz era tranquila, medida, el tipo de voz que ha leído 10,000 documentos y no se sorprende por ninguno. Señor Kessler, mi nombre es Celeste Thomas. Creo que mi abuela, la señorita Thomas. Me interrumpió suavemente. He estado intentando comunicarme con usted durante 4 meses. Apreté el teléfono con más fuerza. Mis costillas protestaron. No me importó. Me explicó que Eleanor Price había ido a su oficina 2 años antes de morir. Se sentó frente a su escritorio, de ojos agudos y cabeza clara, y le dijo que quería hacer un testamento, no a través del abogado de la familia, no a través de nadie que su yerno pudiera conocer, sino a través de él, en privado, notariado por su propio personal, sellado. El testamento era simple. La casa en ELM Street en Norristown a Celeste Marie Thomas, únicamente. Una cuenta fiduciaria con $85,000 para Celeste Marie Thomas, únicamente. Sin otros nombres, sin condiciones. Fue probado hace 5 meses. Kessler dijo que el tribunal lo confirmó. La transferencia de la escritura a su nombre fue registrada. Envié cartas certificadas a su dirección. Fueron devueltas. Llamé a su número de teléfono registrado. Alguien me dijo que se había mudado fuera del estado y no quería que la contactaran. Mi padre. Esa fue la voz de mi padre en la línea diciéndole a Kessler que me había ido. Estoy en el hospital, señor Kessler. Tuve un accidente automovilístico. He estado en coma durante 3 semanas. Una pausa. Lamento oír eso, señorita Thomas. La casa, dije. Todavía está a mi nombre. Una pausa más larga. Permítame revisar los registros actuales de la escritura. Le devolveré la llamada en 1 hora. Colgué y puse el teléfono sobre mi pecho. Pat todavía estaba en la habitación, parada junto a la puerta. Su abuela me dijo que usted llamaría, había dicho Kessler antes de colgar. Dijo, Celeste siempre sale adelante. Solo hay que darle tiempo. 1 hora. Eso fue todo lo que le tomó a Donald Kessler descubrir lo que mi padre había hecho y para que mi plan comenzara. El teléfono sonó 53 minutos después. La voz de Kessler era diferente ahora, todavía medida, pero había un filo debajo de ella. La tensión controlada de un hombre que acaba de leer algo que no esperaba. Señorita Thomas, la escritura de la propiedad de su abuela fue transferida fuera de su nombre hace 3 semanas. Miré el goteo intravenoso en mi brazo. Conté las gotas. 1, 2, 3. ¿Transferida a quién? Gerald Thomas, su padre. Usando un poder notarial. Yo nunca firmé un poder notarial, señor Kessler. Sé que no lo hizo porque tengo la escritura original de la transferencia del patrimonio. Su nombre notariado por mi oficina. Ningún poder notarial fue autorizado por usted o registrado a través de mi firma. Entonces, está falsificado. Esa es mi evaluación. Sí. Y hay más. Realicé una búsqueda de gravámenes sobre la propiedad. Una hipoteca fue registrada en su contra hace 6 días. $280,000. El número se quedó en la habitación como una tercera persona. Podía oír a Kessler respirar al otro lado, esperando. Apalancó la casa, dije. Sí, dijo. Extendí la mano para tomar el bolígrafo de mi mesita de noche. Mi mano no temblaba. No sé por qué. Quizás porque nada de esto era sorprendente. Quizás porque había pasado 29 años aprendiendo exactamente quién era mi padre. Y esta era simplemente la lección final.
Escribí cada número que Kessler me dio, el monto de la hipoteca, la fecha de registro, el titular del gravamen, el número del sello notarial. Señorita Thomas, ¿quiere presentar cargos? No todavía. Quiero ver qué tan profundo llega esto primero. Hay una cosa más, dijo Kessler. Su abuela le dejó una carta sellada. Me pidió que se la entregara en persona, solo a usted. Dejé el bolígrafo. ¿Cuándo puede venir al hospital? Mañana por la mañana, a las 9. Estaré allí. Colgué, escribí el último número, y luego me volví hacia Pat, que había estado parada en silencio junto a la ventana todo el tiempo. Pat, dije, ¿a qué hora firmó mi padre el DNR? A las 11:18 de la noche. También escribí eso. Gerald Thomas visitó a su hija la mañana siguiente con un ramo de rosas amarillas y un tupper de pan de plátano que Brianne había horneado. Puso ambos sobre la mesa junto a mi cama, besó mi frente y se sentó con el suspiro de un hombre que carga con una carga enorme. Era bueno en esto, la actuación. Lo había visto toda mi vida. En conferencias de padres y maestros, en almuerzos de iglesia, en cenas navideñas, el padre cansado, el proveedor silencioso, el hombre que sacrificaba todo y nunca se quejaba. Los médicos dicen que estarás fuera en una semana, dijo, apretando mi mano. Nosotros nos encargaremos de todo. Gracias, papá. Brianne vino esta vez. Primera visita desde el accidente. Estaba parada a los pies de mi cama con su teléfono en la mano y una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Estábamos tan preocupados, dijo. No pude dormir durante semanas. La miré. Ella miró hacia la ventana. Mi padre se inclinó, su voz baja y cálida. La voz que usaba cuando quería que te sintieras contenido. No te preocupes por las facturas médicas, querida. Lo resolveremos como familia. Eso es lo que hacen las familias. Eso es lo que hacen las familias. El hombre que firmó mi orden de muerte estaba sentado a mi lado, tomándome de la mano, hablándome de familia. Como familia, repetí. Le devolví el apretón de manos. Sonreí. Él también sonrió, satisfecho. Pensó que el guión estaba funcionando. Se quedaron 40 minutos. Gerald habló del clima, de los Phillies, de una fuga que arregló para un cliente el sábado. Brianne revisó su teléfono 11 veces. Luego se fueron. Vi la puerta cerrarse detrás de ellos. Me quedé quieta por 10 segundos. La habitación estaba en silencio. Luego cogí mi teléfono y llamé a Kessler. Señor Kessler, ¿cuándo puede venir? Traiga la carta. Donald Kessler llegó a las 9 de la mañana siguiente. Era más bajo de lo que había imaginado. Un hombre tranquilo con un traje gris, gafas de montura plateada, un maletín de cuero que había visto décadas de uso. Me estrechó la mano suavemente, teniendo cuidado con la línea intravenosa, y acercó una silla junto a mi cama. Su abuela hablaba de usted a menudo, dijo. Cada reunión mencionaba a usted. Abrió el maletín. Dentro había un sobremanila sellado. La letra de Eleanor en el frente. Solo mi nombre, Celeste. Rompí el sello con cuidado. Dentro había una sola hoja de papel doblada 2 veces. Su letra era fina pero firme. Lo había escrito mientras aún podía sostener un bolígrafo. Celeste, sé que tu padre intentará quitarte todo lo que ya tiene desde hace años. Mi pensión, mis ahorros, cosas que nunca te dije porque no quería romper la familia. Ese fue mi error. No cometas el tuyo. La casa es tuya. El dinero es tuyo. El señor Kessler tiene todo el papeleo. No dejes que nadie se lleve lo tuyo. Ni siquiera tu padre. Especialmente tu padre. Eres más fuerte que yo, querida. Siempre lo has sido. Siento no haberte dicho esto mientras podía sostener tu mano. Lloré por primera vez desde que me desperté, desde el accidente, desde las palabras de Pat, desde cada revelación fría que se había apilado sobre la última como ladrillos. Lloré, no porque fuera débil, sino porque mi abuela me había visto, a mí, a todo, y había planeado este momento como planeaba todo, en silencio, con cuidado, con un amor que no necesitaba aplausos.
Kessler esperó. Dejó una carpeta gruesa sobre la manta a mi lado cuando estuve lista. El testamento original, los registros de la sucesión, la transferencia de la escritura a mi nombre y la búsqueda de gravámenes que mostraba la hipoteca de mi padre. Tienes todo lo que necesitas, dijo. ¿Qué quieres hacer? Me sequé la cara, me enderecé. Mis costillas gritaron. No me importó. Quiero hacerlo bien. Quiero hacerlo públicamente y quiero que esté hecho antes del domingo. Kessler levantó una ceja. ¿Qué es el domingo? Nuestra iglesia celebra su reunión comunitaria mensual. Mi padre es diácono. Nunca se la pierde. De acuerdo, necesito hacer una pausa aquí un segundo. Si estás viendo esto y piensas, sé exactamente cómo se siente esto. O si estás sentado preguntándote, ¿qué va a hacer ella el domingo? Deja un comentario ahora mismo. Dímelo. ¿Debería enfrentarlo públicamente o manejarlo en privado? Realmente quiero saber qué harías tú. Ahora, volvamos a la historia. 5 días después de despertar, me dieron el alta. Todavía me dolía, todavía lenta, todavía magullada en lugares que no podía ver. Pero podía caminar, podía pensar y podía tomar decisiones, que era todo lo que importaba. Mi padre llegó a las 10 de la mañana para recogerme. Había traído una maleta. Te quedarás con nosotros hasta que te recuperes, dijo. No preguntó. Lo anunció como anuncia todo. Sin argumentos. Eso es muy amable de tu parte, papá. Pero Débora me recogerá. Ella tiene una habitación libre. Su rostro cambió. No drásticamente. Gerald Thomas nunca dejaba que la máscara se cayera demasiado, pero las comisuras de su boca se tensaron. ¿Prefieres quedarte con una extraña que con tu propia familia? Ella no es una extraña. Ha sido mi contacto de emergencia durante 3 años. Algo se movió detrás de sus ojos. Un cálculo, pero no aterrizó. No lo conectó con el poder de representación. Aún no. Bien, dijo. Recogió la maleta que había traído y salió sin despedirse. Esa noche, Brianne me envió un mensaje de texto: papá está molesto. Estás siendo desagradecida después de todo lo que ha pasado. Lo leí. Dejé mi teléfono. No respondí. En el apartamento de Débora, me senté en la mesa de la cocina y llamé a Kessler. Repasamos la línea de tiempo. Confirmó los registros. Moción judicial para anular la escritura fraudulenta. Informe policial por falsificación. Notificación al prestamista hipotecario sobre el título disputado. Todo listo, todo en orden. El domingo, dije. El domingo, coincidió él. Esa noche, mi padre llamó. Casi no contesto, pero necesitaba escucharlo. Por cierto, dijo, su tono casual, casi ensayado. La casa de la abuela Eleanor. He estado manejando las cosas de la sucesión. No te preocupes por eso. Te lo explicaré cuando te sientas mejor. Estaba probándome, comprobando el perímetro, viendo si yo sabía. Está bien, papá, dije. Gracias por encargarte de eso. Colgué, puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Débora me observaba desde la entrada de la cocina. ¿Cómo haces eso?, preguntó. ¿Cómo suenas tan tranquila? Práctica, dije. 29 años de práctica. Déjenme contarles sobre la iglesia de mi padre. La iglesia comunitaria First Grace se encuentra en una carretera bordeada de árboles en un suburbio al oeste de Filadelfia. Campanario blanco, ladrillo rojo, estacionamiento que se llena todos los domingos a las 9:45. Asisten unas 120 personas semanalmente. Familias, jubilados, pequeños empresarios, maestros, el tipo de congregación donde todos saben tu nombre, los nombres de tus hijos y lo que trajiste al último almuerzo comunitario. Gerald Thomas había sido diácono allí durante 15 años. Era ujier en la puerta. Leía las escrituras desde el atril. Organizaba el desayuno de hombres. Daba la mano a todos en la sala después del servicio, miraba a la gente a los ojos, preguntaba por sus hijos.
Cuando la iglesia necesitaba un techo nuevo, Gerald dirigía la campaña de recaudación de fondos. Cuando el horno de alguien se rompía en enero, Gerald lo arreglaba gratis y no aceptaba un centavo. El pastor David lo mencionaba en los sermones. Un hombre de fe y sacrificio. Esa era la frase. La había escuchado tantas veces que la sentía en los dientes. Cada primer domingo del mes, la iglesia celebraba una reunión comunitaria de almuerzo en el salón de eventos. Mesas plegables, platos de cazuela, platos de papel apilados junto a una torre de servilletas. El micrófono de pie en la parte delantera, donde la gente compartía bendiciones y peticiones de oración. Gerald siempre hablaba. Siempre hablaba de gratitud, de familia, de lo que significaba dar sin esperar nada a cambio. 120 personas creían cada palabra. Este próximo domingo era el primer domingo del mes. Llamé a Kessler el sábado por la noche. ¿Puedes estar allí al mediodía? Estaré allí a las 11:30. Colgué y me senté en el sofá de Débora. Mis costillas todavía me dolían cuando respiraba demasiado hondo. Los moretones en mis antebrazos habían pasado de morado a amarillo. Podía caminar sin hacer muecas ahora, lentamente pero erguida. No estaba planeando una escena. Estaba planeando una conversación, pero cuando hay 120 personas en la sala, cada conversación se convierte en un escenario. Domingo por la mañana, 7 de la mañana. Me desperté antes de la alarma. Me paré frente al espejo del baño de Débora y me miré. El moretón a lo largo de mi mandíbula casi había desaparecido. El que estaba debajo de mi ojo izquierdo se había vuelto de un verde pálido. Mi clavícula todavía me dolía cuando levantaba el brazo demasiado alto. Parecía alguien que había sido atropellado por un camión, porque lo había sido. Me puse una camisa blanca de botones y pantalones negros. Sencillo, limpio, sin joyas excepto los pequeños pendientes de plata que Eleanor me había dado en mi cumpleaños número 21. Recogí mi cabello, me lavé la cara, no me molesté con maquillaje. Cogí la carpeta manila de la mesa de la cocina. Dentro, copias del testamento de Eleanor, la escritura original a mi nombre, los registros de gravámenes del condado que mostraban la hipoteca de mi padre, y el informe de incidente redactado que Pat me había proporcionado. El que tenía las palabras de mi padre impresas en tinta negra en papel timbrado del hospital. Deslicé la carpeta en mi bolso. Débora condujo. No dijimos mucho. Se desvió hacia la carretera de la iglesia a las 11:20 y aparcó cerca de la parte trasera del estacionamiento. El campanario atrapó el sol. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Nunca he estado más segura. Me apretó la mano. Lo que sea que pase ahí dentro, estaré justo afuera. Asentí. Abrí la puerta del coche. Kessler ya estaba allí. Lo divisé cerca de la entrada. Traje gris, maletín de cuero, de pie junto al asta de la bandera con la paciencia de un hombre que cobra por horas y no tiene a dónde más ir. Me vio. Dio un solo asentimiento. Entré por las puertas principales. El servicio ya estaba en marcha. Himnos, aire cálido, olor a alfombra vieja y café. Me deslicé hasta la última banca y me senté. Mi padre estaba en la primera fila. Se dio la vuelta al oír la puerta, me vio. Su rostro se iluminó. El padre orgulloso, el diácono agradecido, el hombre de fe y sacrificio. Levantó la mano y me saludó. Le devolví el saludo. Un pequeño saludo. Un saludo paciente. Brianne estaba sentada a su lado. Me miró de reojo. No saludó. El servicio terminó al mediodía. La congregación se dirigió al salón de eventos. Una sala amplia y baja con luces fluorescentes y mesas plegables dispuestas en filas. Bandejas de aluminio con citi al horno y cazuela de judías verdes. Platos de papel apilados junto a una torre de servilletas. El micrófono de pie en la parte delantera, enchufado a un pequeño altavoz que zumbaba suavemente. Gerald ya estaba allí. Siempre lo estaba. Estaba junto al micrófono con las manos entrelazadas frente a él, esperando a que la sala se calmara. 120 personas encontraron sus asientos. Sillas raspando contra el linóleo.
Niños corriendo entre las mesas. Golpeó el micrófono. Buenas tardes a todos. Quiero empezar con algo personal hoy. Como muchos de ustedes saben, mi hija menor, Celeste, tuvo un accidente automovilístico grave el mes pasado. Estuvo en coma durante 3 semanas. Los médicos no estaban seguros de si lo lograría. Hizo una pausa. Era bueno en las pausas, pero Dios es fiel. Y hoy, Celeste está aquí con nosotros. Se dio la vuelta y me señaló. Estaba de pie cerca de la pared trasera. Todas las cabezas de la sala se giraron. Aplausos. Aplausos cálidos y genuinos. Una mujer en la segunda fila se llevó la mano al corazón. Un anciano asintió. Como padre, continuó Gerald, su voz quebrándose en el momento exacto, no hay nada más aterrador que casi perder a tu hijo. Reé cada noche. Nunca me separé de su lado. Sentí las palabras aterrizar en mi pecho. No como una herida, sino como una llave girando en una cerradura. Nunca me separé de su lado. Lo dijo a 120 personas que no tenían motivos para dudar de él. La familia lo es todo, dijo. Eso es lo que siempre les enseñé a mis chicas. Me miró. Sonrió. Abrió los brazos ligeramente, el gesto universal de un padre que espera un abrazo. Le devolví la sonrisa. Me acerqué a él. La sala observaba con ojos suaves y expectantes. Papá, dije lo suficientemente fuerte para que las primeras 3 filas oyeran. ¿Puedo decir unas palabras? No dudó. No podía. No frente a 120 personas que acababan de oírle llamarme su milagro. Por supuesto, querida. Me entregó el micrófono. Su sonrisa era amplia, confiada. Se hizo a un lado, manos detrás de la espalda, interpretando perfectamente el papel de apoyo. Entrelacé mis dedos alrededor del micrófono. Estaba cálido por su agarre. No lo miré. Miré a la sala. Gracias a todos por sus oraciones. Estoy realmente agradecida de estar aquí de pie, pero necesito corregir algo que mi padre acaba de decir. La sala estaba en silencio. La sonrisa de Gerald se desvaneció un grado. Mi padre no rezó a mi lado de la cama. Estuvo en el hospital una vez, la noche del accidente. No vino a verme. Fue primero al departamento de facturación. Luego habló con mi cirujano. Pude sentir a Gerald moverse a mi lado. No me giré. Preguntó cuánto costaría la cirugía. Y cuando se lo dijeron, dijo, y estas son sus palabras exactas documentadas en un informe de incidente del hospital, déjenla ir. No pagaremos la cirugía. Ella ha sido una carga financiera toda su vida. Silencio. No el silencio cómodo, sino el que presiona contra tus tímpanos. Luego firmó una orden de no reanimación. Alguien en medio de la sala inhaló bruscamente. Una mujer en la primera fila se tapó la boca. Estoy viva porque un colega, una enfermera de ese hospital, encontró mi poder de representación sanitaria y llamó a mi amiga en medio de la noche. Mi amiga condujo 90 minutos bajo la lluvia para autorizar la cirugía. No mi padre, no mi hermana, una amiga. Gerald dio un paso adelante. Celeste, detente. No sabes lo que tú. ¿No he terminado, papá? Este no es el lugar. Elegiste una iglesia para mentir. Yo elijo la misma iglesia para la verdad. Estás confundida. Los medicamentos. Tengo los registros del hospital aquí mismo. La sala no se movió. Nadie buscó su agua. Nadie revisó su teléfono. 120 personas contenían la respiración. Gerald dejó de hablar. La puerta lateral del salón de eventos se abrió. Donald Kessler entró, traje gris, maletín de cuero, sin prisas. No miró a la sala buscando un asiento. Caminó directamente hacia el frente, dejó su maletín en la mesa plegable más cercana y se paró a mi lado con la tranquila autoridad de un hombre que ha hecho esto 1000 veces. Mi padre lo vio, y por primera vez en mi vida, por primera vez que puedo recordar, vi a Gerald Thomas parecer genuinamente asustado. No enfadado, no ofendido,
asustado. Este es el señor Donald Kessler, dije al micrófono. Fue el abogado de mi abuela, Eleanor. Un murmullo recorrió la sala. El nombre de Eleanor todavía significaba algo aquí. Ella había asistido a esta iglesia durante 30 años. Mi abuela me dejó su casa y sus ahorros en un testamento notariado, probado por el tribunal hace 5 meses. Hice una pausa para que eso se asentara. Mi padre no sabía nada de eso porque mi abuela no confiaba en él con eso. Gerald abrió la boca, la cerró. Mientras yo estaba en coma, continué, mi padre falsificó mi firma en un poder notarial. Transfirió la casa a su nombre y obtuvo una hipoteca de $280,000 sobre ella. Escuché un jadeo. Luego un plato cayó al suelo cerca de las mesas traseras. La mano de alguien se había relajado. Un tenedor tintineó sobre el linóleo. La voz de Gerald salió más fuerte ahora, tensa. Eso es mentira. Eleanor dejó esa casa a la familia, no solo a ti. Kessler abrió su maletín. Levantó un solo documento, el testamento original, y lo sostuvo para que la gente de las primeras filas pudiera ver el sello notarial. Tengo el testamento original aquí mismo, señor Thomas. Su voz era uniforme, casi amable, únicamente a Celeste Marie Thomas. Tu nombre no aparece en ninguna parte de este documento. Gerald miró a Brianne. Brianne miraba al suelo. Bajé el micrófono por un momento y hablé directamente a mi padre. Sin susurrar, sin gritar, solo hablando. No estoy aquí para humillarte, papá. Estoy aquí porque intentaste dejarme morir. Y cuando eso no funcionó, me robaste. Sé que es mucho. Si esta historia te está golpeando fuerte, no estás solo. Miles de personas han comentado historias como esta. Si aún no te has suscrito, este es el momento. Pulsa ese botón de suscribirte para no perderte cómo termina esto y dime en los comentarios qué harías tú con Gerald justo ahí delante de todos. Vale, sigamos. Gerald se volvió hacia la sala. Su mandíbula estaba apretada, sus ojos escaneaban, buscando un aliado, una cara amigable, cualquiera que todavía pudiera estar de su lado. Ella está tomando medicamentos fuertes, dijo. Su voz era tensa pero controlada. No sabe lo que está diciendo. Este es un asunto familiar privado. Nadie respondió. La sala era una pared de brazos cruzados y ojos sin pestañear. Luego una voz desde la fila de atrás, un hombre que no reconocí. Entonces, ¿por qué hay un abogado aquí, Gerald? Gerald no respondió. Sus ojos se movieron hacia el pastor David, que estaba de pie cerca de la mesa de café con las manos en los bolsillos. Gerald, dijo el pastor en voz baja. Creo que todos deberíamos escuchar esto. Gerald se movió. Cambió de táctica como siempre lo hacía cuando la autoridad fallaba. Se suavizó, dejó caer los hombros, dejó que su voz se rompiera. Me he sacrificado por todo por esta familia. Las facturas médicas de Celeste casi nos arruinan cuando ella era niña. Hice lo que pensé que era mejor. No levanté el micrófono, solo hablé desde donde estaba. Claramente, como le hablas a un paciente que evita la verdad. Hiciste lo que era más barato, papá. Hay una diferencia. No tienes idea de la presión bajo la que he estado. Las deudas, él. Se detuvo. Se dio cuenta de lo que casi había dicho. Su boca se cerró como una puerta. Brianne se levantó de su silla. Su rostro estaba blanco. Papá, para. Gerald agarró su brazo. Diles, Brianne. Diles que estaba tratando de proteger a la familia. Brianne se soltó. Me miró. Luego al suelo, luego a la salida. No puedo hacer esto, dijo. Caminó hacia la puerta. Y mientras pasaba junto a mí, lo suficientemente cerca como para que solo yo pudiera oír, susurró 6 palabras que llevaré conmigo el resto de mi vida, debería haber llamado a Débora yo misma. Luego se había ido. Vi la puerta cerrarse tras mi hermana. La sala todavía me miraba. Me volví hacia la congregación. No les digo esto para destruir a mi padre.
Les digo esto porque durante 15 años, se ha parado en este micrófono y les ha dicho quién es. Creo que merecen saber la verdad. Luego me volví hacia Gerald. Estaba de pie con la espalda casi contra la pared ahora. Sus manos estaban a sus costados. El diácono confiado que había abierto esta reunión se había ido. En su lugar, había un hombre que parecía más pequeño de lo que jamás lo había visto. Papá, esto es lo que va a pasar. Mi voz era firme. No necesitaba el micrófono para esto. La sala estaba lo suficientemente silenciosa como para oír pasar una página. El señor Kessler presentó una moción ante el Tribunal del Condado ayer para anular la transferencia de la escritura porque se basa en un poder notarial falsificado que yo nunca firmé. La mandíbula de Gerald se tensó. El banco que emitió la hipoteca ha sido notificado de que el título está en disputa. El préstamo está congelado. Su mano izquierda comenzó a temblar. Presenté un informe policial el viernes. Falsificación y fraude. El notario que selló su documento también está nombrado en él. Dio un paso atrás a medias. Se le requerirá que devuelva los $280,000 completos o enfrentará cargos criminales. La voz de Gerald salió cruda, casi un susurro. ¿Enviarías a tu propio padre a la cárcel? Lo miré directamente. Sin pestañear. Tú firmaste un papel para dejar morir a tu propia hija. El salón de eventos contuvo la respiración. Un niño en algún lugar cerca de la parte de atrás le preguntó a su madre y fue rápidamente silenciado. No te estoy enviando a ningún lado, papá. Te estoy dando una oportunidad de arreglarlo. Eso es más de lo que me diste. Kessler cerró su maletín con un suave clic. Las presentaciones ya están con el tribunal, señor Thomas. Esto no es una negociación. Gerald miró alrededor de la sala una última vez. Lo observé hacerlo, la lenta rotación, cara por cara. Eran personas que conocía desde hacía años. Jim Callaghan, cuyas tuberías arreglaba cada invierno. Susan Meret, que le llevaba café después de cada sermón. Robert Dill, el otro diácono, que había estado a su lado en cada recaudación de fondos durante una década. Todos le devolvieron la mirada. Ninguno se apartó, y ninguno se movió hacia él. Gerald se sentó, no en una silla, sino en la mesa plegable más cercana. Se cubrió la cara con las manos. Robert se acercó. Puso una mano en el hombro de Gerald, firme, no tierna. Gerald, creo que deberías irte. Gerald se puso de pie. Caminó hacia la puerta. Sus zapatos no hicieron ruido sobre el linóleo. En el umbral, se volvió y me miró. Sus ojos estaban rojos. Su boca estaba abierta como si quisiera decir algo. Alguna línea final que aterrizara como lo hacían sus discursos. Nada salió. ¿Se fue? Dejé el micrófono sobre la mesa más cercana. Mis manos estaban firmes. Me dolían las costillas. No me importó. Lamento interrumpir su domingo, les dije a la sala. Mi abuela, Eleanor, amaba esta iglesia. Ella hubiera querido que la verdad se dijera aquí. Dos mujeres se acercaron y me abrazaron. Un hombre que no conocía, me estrechó la mano sin decir una palabra. Pat, que había llegado tranquilamente antes del servicio y había estado de pie cerca de la estación de café todo el tiempo, se encontró con mi mirada desde el otro lado de la sala y me dio un firme asentimiento. Entonces alguien me tocó el brazo, una mano pequeña y curtida. Me giré. Una mujer mayor, pelo blanco, cardigan, gafas en una cadena alrededor de su cuello. Soy Doris Brennan, dijo. Tu abuela y yo nos sentamos juntas cada domingo durante 20 años. Asentí. No confiaba en mi voz. Me hablaba de ti cada semana. Estaba tan orgullosa de ti, Celeste. Nunca dejaba de hablar de ti. Había pasado toda mi vida pensando que era invisible en este lugar, que nadie en el mundo de mi padre me había visto nunca. Eleanor se aseguró de que eso no fuera cierto. En 24 horas, todo lo que Gerald Thomas había construido se desmoronó. El banco congeló la hipoteca el lunes por la mañana.
Un abogado del departamento de fraude del prestamista llamó a Kessler antes del mediodía. El título fue marcado como disputado. El préstamo suspendido. Gerald no pudo acceder a los fondos. No pudo refinanciar. No pudo vender. Los $280,000 que ya había gastado se habían ido, y la deuda era ahora solo suya, garantizada contra nada. El tribunal del condado aceptó la moción de Kessler para anular la transferencia de la escritura. Gerald fue notificado con una citación en su casa esa tarde. Un notificador llamó a su puerta a las 3:15. Su vecino estaba recogiendo el correo y vio todo. La policía abrió una investigación formal por falsificación y fraude. El notario, Carl, también fue nombrado en el informe. Para el martes, Carl había contratado a su propio abogado y estaba cooperando con los investigadores. Gerald estaba solo. La noticia corrió por la iglesia más rápido que cualquier sermón. Gerald fue obligado a renunciar como diácono por voto unánime de la Junta el martes por la noche. Robert Dill lo llamó personalmente. Gerald no discutió. No se presentó a la reunión. Sus clientes de fontanería empezaron a desaparecer. 3 el lunes, 5 más para el miércoles. La mayoría eran miembros de la iglesia. Uno de ellos, Jim Callahan, le envió un mensaje de texto de una sola frase: no vuelvas a mi casa. Gerald me llamó a las 10 esa noche. Contesté. Me destruiste, dijo. Su voz era plana, vacía. No, papá. Te destruiste a ti mismo. Simplemente dejé de cubrirte. Colgó. Llamó a Brianne después. Ella no contestó. Una cosa más salió a la luz esa semana. Kessler lo encontró durante una revisión de rutina de mis registros. 3 años antes, Gerald había cambiado al beneficiario de mi póliza de seguro de vida de Deborah a él mismo. Mi firma estaba en el formulario. Yo nunca la firmé. Tenía un plan para cada versión de mi muerte, y ninguna de ellas incluía salvarme. Brianne me llamó 3 días después. Estaba sentada en el sofá de Deborah, con una almohadilla térmica sobre mis costillas, una taza de té enfriándose en la mesa. Mi teléfono vibró, su nombre en la pantalla. Lo miré durante 2 timbres completos antes de contestar. Celeste, su voz estaba espesa. Había estado llorando. Necesito decir algo. Entonces dilo. Sabía lo del DNR. Estaba en la sala de espera cuando papá fue a hablar con el doctor. Me dijo lo que iba a hacer. No lo detuve. No dije nada. Dejé que el silencio hiciera lo que el silencio hace. ¿Y la casa? También lo sabía. Me prometió $85,000 si me quedaba callada. ¿Y te quedaste callada? Sí. Mientras yo estaba en coma. Su voz se quebró. Le tenía miedo, Celeste. Siempre le he tenido miedo. Sé que esa no es una excusa. No lo es. Estaba llorando ahora. Fuerte, como solía llorar cuando éramos niños. Desordenado, ruidoso, incontrolable. Recordé ese sonido. Solía hacerme querer arreglar las cosas por ella. No te pido que me perdones, dijo. Sé que no lo merezco. Tienes razón. No lo mereces. No ahora. Una larga pausa. Podía oír su respiración agitada, delgada. Pero no voy a fingir que no existes, Brianne. Si quieres reconstruir algo conmigo, no con el dinero de papá, sabes dónde encontrarme. No dijo nada por un rato. Luego, en voz baja, la abuela Eleanor también me envió una carta. Me incorporé. Ella escribió: te amo, Brianne, pero eres demasiado parecida a tu padre. Elige diferente. La línea se quedó en silencio. ¿Lo hiciste?, pregunté. ¿Elegir diferente? No respondió. Porque ambas ya lo sabíamos. El perdón no es algo que le deba a nadie. Pero la puerta no está cerrada con llave. Solo está cerrada. Ella tendrá que llamar. Un mes después,
La escritura de la casa de Eleanor estaba de nuevo a mi nombre. El tribunal anuló la transferencia un miércoles. Kessler me llamó a las 10 de la mañana con el fallo. Le di las gracias. Él dijo, agradece a tu abuela. Luego hizo una pausa y añadió, le habría encantado verte en ese salón de eventos. Gerald enfrentó cargos criminales, falsificación en tercer grado, fraude hipotecario. Su abogado le aconsejó un acuerdo de culpabilidad, libertad condicional, restitución total, sin tiempo en prisión si cooperaba. Gerald aceptó. No tenía otra opción. La evidencia era abrumadora, y Carl, el notario, ya les había contado todo a los investigadores. Gerald vendió su casa para cubrir la deuda. No fue suficiente. El saldo restante lo seguiría durante años. Se mudó con su hermano a Allentown. Me enteré por Brianne, que lo escuchó de un primo. No lo verifiqué. No era necesario. Brianne perdió 2 listados inmobiliarios de miembros de la iglesia. No perdió su licencia. No fue acusada. No había firmado ningún documento. Pero la gente recordaba. La gente siempre recuerda. Volví a trabajar a tiempo parcial al principio. Pat reorganizó el horario para que solo hiciera turnos de día durante los primeros 2 meses. No hizo un gran alboroto al respecto. Simplemente me entregó la nueva rotación y dijo, bienvenida de nuevo, Thomas. Un sábado a finales de octubre, conduje a Norristown. Estacioné en Elm Street. Caminé hasta la casa de ladrillos con el columpio del porche crujiente y el jardín que se había vuelto un poco salvaje. Giré la llave en la cerradura de la puerta principal. Mi llave en mi puerta y entré. ¿Lavanda? Eso fue lo primero que olí. Los sobres de lavanda de Eleanor metidos en cada cajón y armario. El olor de una mujer que lo había planeado todo. Su foto estaba en la chimenea. Las 2 en el columpio del porche, entrecerrando los ojos al sol. No recuerdo quién la tomó. Me senté en su mecedora. No encendí la televisión. No revisé mi teléfono. Solo me senté. Por primera vez, estaba en una casa que era mía. No porque hubiera ganado la aprobación de nadie, sino porque alguien me había amado lo suficiente como para asegurarse de que estuviera bien. Solía creer que ser una buena hija significaba absorber todo lo que mi familia me lanzaba. Cada insulto, cada viaje de culpa, cada vez que mi padre me recordaba lo que le había costado, lo absorbía todo y decía, gracias. Porque pensé que eso era lo que requería el amor. Silencio, gratitud, obediencia. Estaba equivocada. Poner un límite no es venganza, es supervivencia. Y a veces la supervivencia se parece a un hombre tranquilo con un traje gris, una pila de papeles notariados y el coraje de pararse frente a 120 personas y decir, esto es lo que realmente sucedió. No odio a mi padre. Odiarlo significaría que todavía controla cómo me siento. No lo hace. Ya no. Es un hombre que tomó decisiones terribles impulsadas por deudas que estaba demasiado orgulloso de admitir y una adicción que estaba demasiado avergonzado de enfrentar. Eso no excusa lo que hizo. Pero sí explica por qué ya no necesito cargar con su peso sobre mis hombros. Si estás viendo esto y te ves reflejado en mi historia, en la culpa, en el silencio, en la creencia profunda de que le debes a personas que te han lastimado, quiero que escuches esto claramente. No lo debes. No le debes tu salud a nadie. No le debes tu casa a nadie. Y ciertamente no le debes tu vida a nadie. Mi abuela Eleanor me enseñó eso. No con discursos, no con gritos, sino con una carta, una casa y un abogado llamado Kessler. Por cierto, todavía voy a la iglesia. Iglesia diferente, el mismo Dios, congregación más pequeña, café más amigable, y me siento en la primera fila. No porque necesite ser vista, sino porque he dejado de esconderme en la parte de atrás.